yo me acuerdo cuando, cuando se quejaban de los millennials y decían, estas nuevas generaciones, los ¿Qué millennials. onda con ellos? Sí, sí, sí. Y ahora Todavía hay gente que se queja. sí, que Todavía hay. todavía en un episodio de hace poco que grabamos, no me acuerdo con quién, dijo, oigan, entérense que los millennials, de la generación millennial, ella misma dijo, ya no somos tan jóvenes. Decía, pero aquí sabemos que jóvenes es un juicio, depende de la edad que le pongas. Pero al final, digo, entre broma y broma, y es más allá de que si el millennial, que si el centennial, las generaciones en general, todos vamos evolucionando. El centennial, el millennial, el generación X, el baby boomer, generación silenciosa, todos vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces hace todo el sentido que si, por ejemplo, un mercado laboral está cambiando, pues está impactando a todas las generaciones, no solamente a las generaciones que van entrando al mercado laboral, sino también a las que ya estaban. Vivimos los cambios, como comunidad estamos cambiando y bueno, es muy interesante y es muy padre hablar de cómo nos complementamos, porque también estamos viendo los cambios que vive cada generación. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 16ª temporada. Comenzamos. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, nuestro episodio de cierre, episodio número 214, temporada 16. Entre genes, hablando de generaciones. Bienvenida, Pau. Paulina Martín está con nosotros. En unos momentos más se incorpora Claudia Landeros con nosotros. Hoy se disculpa Héctor de no estar por acá. Se atravesó ahí un tema personal que esperemos que todo salga muy bien, Héctor. Entonces, entrada, nuevamente bienvenida, Paulina. Ay, muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar por acá por tercera vez, en mi caso, porque grabamos un episodio primero sobre inteligencia emocional, el siguiente fue de coaching y mentoring, y ahora estamos acá ya con Entre Genes, que pues ya les platicaremos de dónde viene Entre Genes, cómo Claudia y yo fuimos creando y diseñando desde cero este proyecto, y hoy estamos muy contentos de estar por acá ambas. Ahorita ya está por unirse Claudia, pero pues mientras les vamos saludando. Feliz de estar por acá. Gracias por la invitación. Al contrario, Paulina, muchas gracias. Siempre un placer tenerte para compartir por acá. Estuvimos hace poco nosotros en su podcast como Grow Together. Ya nos platicará Paulina cómo ha ido el episodio. Ya está por aquí Claudia, está llegando. Vamos a darle la bienvenida a Claudia. Ya estamos en vivo, Clau. Bienvenida a Grow Together en este episodio número 214. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, Juan, otra vez estar aquí contigo y muy contenta de estar aquí con Pau también en Grow Together. Nos encanta estar con ustedes. Un placer, Claudia. Les decía que Héctor se disculpa, tiene un tema personal que le salió ahí de repente y tuvo que moverse en estos momentos. Entonces, estaremos nosotros tres. Si él termina el tema personal, esperemos todo salga bien. Se incorporará más tarde. Si no, pues bueno, avanzamos nosotros, ¿no? Aquí platicaremos con mucha pasión seguramente. Y seguramente porque no nos cuesta mucho trabajo. Y para aquellos que no conocen a Paulina y a Claudia, pues déjenme les presento primero a Claudia. Claudia Landeros es una apasionada por el desarrollo de talento, es coach de vida, coach ejecutiva y de grupos, certificada por la ICCN, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Regiomontana, máster en Desarrollo Organizacional por la UDEM, máster en Conciencia Plena aplicada por la UTEL, certificada en Gestión de Cambio por The Change Lab de Chile, más de 20 años de experiencia como líder de recursos humanos y desarrollo de talento y cultura en empresas como Amazon, Philips, Cemex, FEMSA, Newell, Rubbermaid, Bristol Myers Squibb, Inversys, Jabil, Visteon, Grupo Protexa y Neoris. Además es conferencista en foros dedicados al desarrollo de la mujer y keynote speaker de Speakers, incubadora de mujeres de líderes de opinión. Además es creadora de 2 podcasts, Súbete de Nivel y Entre Genes. Ya nos platicarán más de esto. Mentora oficial de Mentoring Walk Monterrey, speaker en Disrupt HR Monterrey en el 2024 y es galardonada como mujer inspiradora por Neoris recientemente, creadora de contenido de academia para mentores, liderazgo femenino y liderazgo servidor. Experiencia laboral en México, en Europa por 11 años, en países como Holanda, Luxemburgo y Polonia. Bienvenida nuevamente, Claudia. Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias y un gusto estar con la audiencia de Grow Together. Muchas gracias, Clau. Y bueno, Paulina Martín, ella es psicóloga organizacional, coach ejecutiva, certificada avalada por la ICF, keynote speaker y consultora organizacional especialista en desarrollo de competencias de liderazgo y cultura.
Cuenta con un máster de coaching ontológico y está certificada por los estándares de competencia de la S0217 y la S0301 para diseño instruccional e impartición de cursos formativos. Se considera una apasionada de la psicología de la educación y de las ciencias del comportamiento. Ha acompañado a más de 30 organizaciones distintas, de distintas industrias, en procesos de innovación, transformación y en la implementación de modelos de liderazgo, desde su codiseño hasta su implementación, destacándose básicamente por 3 diferenciadores clave, que son el constructivismo, el pragmatismo y el dinamismo. Con más de 7 años de experiencia en el desarrollo humano, ha impactado a más de 7,650 personas, facilitando más de 900 sesiones de coaching, más de 300 talleres de desarrollo y 30 conferencias con excelencia y entusiasmo. Entonces, bienvenida, Pau, nuevamente. Qué bárbaro, qué buen currículum de las dos, por eso están en el episodio de cierre de Grow Together. Muy contentos de estar por acá compartiendo y bueno, decimos nosotras mucha semblanza, pero estamos aquí para compartir temas de los que Claudia y yo tanto somos apasionadas como hemos venido compartiendo ya con este proyecto Entre Genes. Claro, de eso se trata de compartir. Recuerden, desaprende y transfórmate. Y bueno, pues vamos a empezar, como ustedes quieran ir empezando, pero si quieren primero para ir entrando en materia, primero, ¿cómo nace Entre Genes? ¿Qué nos platican? Vamos a platicar aquí la historia, ¿sí? Y Pau puede completar y puede agregar la impresión que ella tiene. ¿Cómo nace Entre Genes? Entre Genes nace primero de una pasión que yo tengo por los podcasts. Estuve viendo qué había de contenido, porque tenemos gente, y un saludo a toda el HR Tribe, tú, Juan, eres miembro, tú también, Pau. Hay gente muy competente y muchos de ellos tienen podcasts y podcasts de verdadero contenido. Uno de ellos es este. Entonces estuve viendo, bueno, ¿qué hay y qué falta? Y no veía yo un podcast donde habláramos de uno de los retos, no quiero decir problemáticas, no es problema, es un gran reto. ¿Cómo conviven las generaciones en este momento para ser productivos, para entendernos, para empatizar y sobre todo para aprender y desarrollarnos unos con otros y por qué no para divertirnos? Entonces, me gustó el tema y dije, pero para que esto suene congruente, porque más allá de la palabra, como dijo ahorita Pau, dijo mucha semblanza, pero aquí estamos para platicar. Más allá de la palabra está la congruencia. Entonces dije, necesito, en mi punto de vista, una persona con la que pueda hablar de estos temas que no sea de mi mismo estilo. Ya no estoy hablando solamente de la edad, estoy hablando de cosas diferentes, de que tengamos algunas diferencias en formas de actuar y de pensar. Yo conocía a Pau desde hace tiempo por speakers, un saludo a Gabriela Mitri también, y a Nancy Romero, y siempre me llamó la atención sus ganas de aprender, su energía, el deseo de preguntar, sí, y simplemente le dije, oye, me encantaría hacer un podcast y me encantaría hacerlo contigo. La más sorprendida fui yo, porque yo no le vine a enseñar a Paulina cosas, al contrario, yo he aprendido muchas cosas de Paulina. Y así es como comenzó la historia, pero después ya que empezamos a trabajar, yo quiero que ahora Pau te diga la experiencia, cómo empezó a incubarse. Ya te di la idea ahora, cómo se incubó Entre Genes. Pau, adelante. Y me encanta porque fue muy orgánico. Yo recuerdo muy bien, un año antes de hablar del podcast, que ya nos conocíamos por speakers, justo, que conversamos, pero fue una charla, no sé si recuerdes, Clau, hasta informal, como por encimita, diciendo deberíamos de hacer algo juntas, estaría muy interesante, tenemos puntos de vista bien complementarios. Desde un año antes de idear Entre Genes, ya veníamos hablando de que algo estaría muy padre compartir en términos de complementariedad. Entonces eso a mí me encantó. Yo, como dice Clau, sí soy ñoñísima, nerdísima, curiosísima, me encanta aprender de lo que sea y de quien sea. Entonces, pues claro que yo ya había tenido foros en donde había aprendido mucho de Clau y ya la admiraba desde entonces. Entonces, creo que esa admiración mutua,
esa confianza que ya habíamos venido construyendo por temas que digo, hablando un poquito de atrás del contexto, que entre ambas nos vulneramos a conversar, tuvimos conversaciones creo que muy valientes de temas varios, y eso nos fue dando una idea de por qué sí, desde mi punto de vista, me encantaría trabajar con Clau, y yo me imagino que en la cabeza de Clau, cuando pensó en esta gran pasión por el podcast, pues fue por eso que por ahí coincidimos, y bueno, para mi sorpresa, veníamos platicando el año después de a ver qué hacíamos juntas, de pronto entre las agendas no dábamos, y en el HR Drive Summit volvimos a coincidir, de hecho volvimos a coincidir, ahí estuvimos, de hecho ahí estabas Juan, ahí estaba también Héctor, y en ese evento que coincidimos, cómo es la serendipia de la vida, yo me acuerdo que interrumpo a Clau y le digo, hay que reconectar, quiero platicar contigo, vamos a conversar. Y reconectamos de un tiempito, varios meses de que no habíamos conversado, platicamos y es ahí que me dice, oye, me encantaría, tengo esta idea en la cabeza, tengo este proyecto, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Y le digo, oye, me encanta, hagámoslo. Y ahí es en donde ya, como dice Clau, empezamos a incubar y empezamos con el tema de nombres, de concepto, la parte conceptual. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Por ende, ¿cómo se va a llamar? Y fue un proceso creativo muy padre, en donde claro que hubieron retos porque al final somos dos generaciones diferentes y más que generaciones, dos personas muy distintas, con estilos muy distintos, acordando una misma visión para un podcast que al final iba a terminar en una misma definición de nombre, de colores, de frases, de dinámica, de frecuencia de grabación, la logística, o sea, sí fue todo el hacer un proyecto juntas y empezar a trabajar muy congruentemente, como decías, Clau, entre genes, desde la realidad, desde la práctica. Padrísimo, qué interesante historia, porque justo habla y abre tema para justo lo que queremos platicar, ¿no? Hablabas, Clau, de pues cómo convivíamos y cómo, en lugar de quejarnos, ¿no? Es cómo convivíamos y aprendíamos entre generaciones, ¿no? Entonces, antes de entrar a la parte positiva, decir, oye, pero hay retos ahí en medio, ¿no? Hay retos de convivencia y de trabajo entre generaciones, ¿no? Tú, de acuerdo a tu experiencia, Clau, y luego que nos comparta Pau, ¿cuáles son esos retos de trabajar y convivir entre generaciones? El gran reto es, para mí, ¿sí?, el escuchar y el empatizar y entender desde el punto de vista de la persona. Ambas tenemos agendas muy ocupadas. Yo con mi trabajo de tiempo completo, sí, y otras actividades que yo tengo que me encanta estudiar, me meto en cuanto diplomado, encuentro que eso es un punto en común. Las dos nos gusta aprender de todo. Ambas tenemos estilos de vida muy agitados. Pau cuando no anda arriba de un avión, o si no ando yo, o traemos algo, o andamos en speakers, o andamos ahora en la HR Drive, o en el ERIAC, donde sea, ¿sí? Entonces, las prioridades, entender las prioridades, para mí es muy importante el ir a danzar todos los sábados, y ustedes lo saben. Sí. Como matlachina. Entonces, para mí, ponerme una cita los sábados es algo que a lo mejor Pau dice, ay, Claudia, ¿es en serio que no puedes dejar de ir? ¿O qué pasa si llegas tarde? ¿O qué pasa si? Como para Pau es muy importante programar su agenda y no sobrecargarse para no quedar mal. Entonces, por ejemplo, las últimas 2 semanas, Pau dijo, conmigo no cuenten, yo necesito un break. Y aquí le estoy ventaneando yo a Pau, pero yo necesito un break, porque después tengo mucho trabajo, afortunadamente. Dice, tengo mucho trabajo y yo necesito irme. Entonces el acomodar las agendas es un reto, pero más que acomodar la agenda es entender desde la perspectiva del otro qué es lo que valora. El tiempo, el aprendizaje, la familia, los viajes, la diversión, qué es lo que valora. Y cosas que tenemos puntos de vista distintos. Pero hasta ahorita el gran reto es tener la humildad y nos sucedió precisamente ayer en un chat. Oye, ¿qué te parece si? Pau me dice, no, a mí no me parece por esta razón. Y yo le digo, bueno, está bien. Entonces Pau me dice, no, pero si lo hacemos de esta manera. Y le digo, oye, pero hacerlo de esta manera es, íbamos a grabar unos episodios, ella por un lado y yo por el otro.
¿sí? Y le digo, Pau, la esencia de Entre Genes es entre las dos. Entonces dice, no, sí tienes razón, pero yo ya había cedido algo de ella, como ella cedió algo mío, porque nos escuchamos, nos respetamos, y sobre todo el gran reto además de eso es mantener el mismo propósito. Entre Genes tiene una audiencia a la que estamos comprometidas a darle lo mejor de nosotras, y en eso sí estamos de acuerdo, y ese es el compromiso. Muy bien, muy, muy, muy interesante. Pau. Me encanta, y yo diría por 2 a todo lo que dijo Clau. Me encanta, Clau, porque justo para mí lo más retante de colaborar entre generaciones es la alineación, es cómo nos alineamos. Y para mí el alinearse es alinear expectativas, alinear necesidades, el entender cuáles son, que tus necesidades y las mías efectivamente serán distintas. Yo me acuerdo mucho de también que hablas de prioridades, de esto de la danza, como hubo un sábado que grabamos cuando tú tenías la danza, y cómo fue un evento de aprendizaje para decir, oye, es importante la danza para Clau, y tan importante es la danza para ti como el proyecto que tenemos juntas. Entonces, ¿cómo acomodamos nuestras prioridades? Porque también para mí son muy importantes mis clientes. Entonces, yo no voy a dejar de atender a mis clientes, ni tú vas a dejar de danzar, ni yo voy a dejar de estar con mi gatija, ni nadie va a dejar de hacer lo que es importante. Pues esa alineación de cómo malabarea cada quien su agenda y logramos generar acuerdos, coordinarnos, alinearnos para sacar cada episodio que queramos sin salir peleadas o salir perjudicadas por lo que a cada una le interesa y necesita. Entonces, eso ha sido clave. O sea, yo a todo lo que dijo Clau, literalmente por 2, y agregaría el factor de alineación, de expectativas, de necesidades. Muy importante el generar acuerdos. Yo creo que alineada contigo, Clau, cuando hablas de la humildad, desde el día 1 siempre hubo la confianza para yo expresarle a Clau cuando algo no me parece y viceversa, Claudia decirme cuando algo no le gusta. Entonces podemos decirnos, oye, la verdad, esta idea a mí no me gusta por esto y esto y esto, pero te propongo esto, o lo que sí me gusta es esto. Y entonces hicimos una dinámica muy padre de confianza para lograr negociar bajo esta humildad, sabiendo que tenemos un mismo fin, y es ofrecer episodios de calidad, pues información de valor a una audiencia con un tema con el que estamos completamente comprometidos. No, muy interesante lo que comentan las dos. Y yo, fíjate que yo lo único que agregaría a lo que ya dijeron, porque igual por 2 a todo lo que dijeron, es esa apertura, ¿verdad? Porque luego las diferentes generaciones podemos tener nuestras cerrazones, nuestras ideas, y pues entonces mejor no escucho y mejor yo me quejo de ti y tú te quejas de mí, y pues esto se vuelve un círculo vicioso, porque entonces no estoy escuchando. No es, tú daban ustedes ese ejemplo, oye, para mí es importante esto, para ti. Se entendieron de que las dos tenían cosas importantes, que eran diferentes, pero que eran importantes, y hubo apertura de las dos a saber y entender, creo que, porque lo más fácil para ti, Claudio, hubiera sido decir, yo tengo que bailar y esto se acabó y olvídense. Y Pau pudo haber dicho, pues entonces yo hago el podcast solo, o sea, cada quien se pudo haber montado en su idea si no hubieran tenido esa apertura. Entonces, con esa apertura lograron, y eso es muchas veces lo que nos falta. Nos pasa seguramente, los que tienen hijos que nos están escuchando saben, es si nos cerramos a yo soy el papá y aquí es lo que yo diga, o es por acá, pues el hijo o la hija se cierra en lo otro, o todos fuimos hijos, todos fuimos hijos también, ¿no? Entonces nos pasa eso, y ahí es donde empiezan los choques generacionales, pero realmente es por esa falta de escucha, de apertura, de empatía y de todo lo que ya dijeron, que suena muy interesante. Ahora, por otro lado, ¿y qué es lo que más valoran de trabajar entre generaciones? Yo creo que si puedo empezar, lo que más valoro de trabajar entre generaciones es la perspectiva. Y lo cierro en esa palabra, es perspectiva. A mí me da una amplitud de perspectiva colaborar con Clau, colaborar contigo, Juan, colaborar en general, con personas de distintas generaciones, edades, contextos, perfiles. Me da mucha perspectiva. Yo me acuerdo y me reía mucho porque tenía un colega que se reía de mí porque me decía, Pau, a ti te encanta escuchar a la gente, o sea, tú puedes estar horas escuchando a alguien, yo ya le hubiera dicho bye. Y se reían mucho porque había un señor en la oficina, un agente de seguros,
muy capacitado, que hablaba con mucha pasión y mucha vehemencia de los seguros, ¿no? Y a ciertos no les encantaba llegar a escucharlos. Y a mí me gustaba escuchar su pasión, o sea, yo decía, ¿cómo le apasiona tanto y tiene toda su vida dedicándose a esto? Entonces, el escuchar a cada persona no solo es el aprendizaje per se de algún conocimiento, de alguna metodología, sino es entender otro mundo, porque cada cabeza es un mundo, yo lo creo firmemente. Entonces, conocer el mundo de Clau ha sido padrísimo. Conocer el mundo de las personas que entrevistamos en el podcast Entre Genes ha sido una gran experiencia, porque me da perspectiva. Oye, yo recuerdo la plática con Edith, con Memo, con Gerardo, con Elena, etcétera, Norma, y puedo seguir mencionando, y todo eso es perspectiva. Entonces, esta gran diversidad y esta gran complementariedad que nos da el colaborar entre genes, yo la veo sumamente valiosa, y yo lo que más valoro es la perspectiva. ¿Y tú, Clau? Yo también podría decir por dos, por Pau, porque la forma en que vemos la vida es distinta. Tenemos un mismo propósito, pero tenemos formas de pensar distintas. Pero igual que colaboro con Pau, bueno, en mi trabajo de tiempo completo, yo colaboro constantemente con diferentes generaciones, ¿sí? Su perspectiva y sus ganas de aprender. O sea, de cada generación, no quiero etiquetar gente, pero por ejemplo, generaciones que son más jóvenes que yo, que están en otro momento de vida o acaban de tener su primer hijo o están todavía solteros o decidieron no tener hijos, etcétera. La forma en que ven la vida, igual que cuando los domingos me junto con gente que es de mi edad y nos ponemos a jugar lotería. ¿Sí? O sea, si yo le hablo a Pau, le digo, estoy jugando lotería, me dice, ¿qué estás haciendo? Pero me va a respetar, me va a decir, hombre, ¿te gusta la lotería? Sirve que te relajas, qué bueno. ¿Sí? Pero la forma de ver la vida es lo que te enriquece y más nuevamente cuando te abres a aprender. Cuando te abres, y como lo decíamos en el podcast que ustedes fueron con nosotros, en el episodio que fueron con nosotros, tanto Héctor como tú, no solamente se trata de tener la humildad para estar abierto, sino estar abierto también para adoptar ese cambio o esa perspectiva. Además que es súper divertido trabajar con Pau. Tengo otra colega a la que Pau también la aprecia mucho, que es Fabiana Godínez. Con Fabiana yo colaboro muy bien cuando coincidimos en foros. Y Fabiana es muy diferente, somos súper diferentes, pero nos divertimos demasiado. Y es cuando tú estás dispuesta a dejar ir tus creencias fijas para dejar venir nuevas formas de ver las cosas y aprender, es cuando realmente disfrutas más la vida y el aprendizaje. Sí, yo me acuerdo que les platicábamos en el podcast que al menos a mí yo he aprendido mucho de mis hijos, ¿no? Y justo con esta perspectiva de ver la vida de una manera diferente. Justo en la semana antes de salir de viaje, mi hijo un día yo estaba esperando mi taxi para irme al aeropuerto y mi hijo pues ya vestido de shorts y todo, se iba a ir a jugar voleibol con su novia, ¿no? Y oye, dije, ¿hoy no vas a trabajar o qué onda, no? Y me dijo, no, es que hoy empecé más temprano y entonces termino más temprano y al terminar más temprano, pues, heme aquí, ¿verdad? En el, pues, ahora sí que listo para jugar y divertirme un ratito, ¿no? Yo dije, mira, sí, es cierto, ¿no? O sea, a veces uno que es de otra generación dice, empiezo más temprano porque tengo mucha chamba, entonces voy a trabajar más horas, ¿no? Y la perspectiva de él fue, empiezo más temprano, entonces pues, más temprano puedo terminar, ¿no? Pero son, para mí fue un aprendizaje ese día, el día de antier, de ayer, perdón, que yo estaba viajando, porque dije, mira, es una forma diferente de ver por qué empezar a trabajar más temprano, es para desocuparme más temprano, no solo porque tengo más trabajo y más cosas que hacer, digo que también se vale, ¿no? Pero son perspectivas diferentes, como bien dices. Ahora, yo quiero agregar algo, porque es algo muy valioso que debemos de reconocerle
a las generaciones que están más, son más jóvenes, a los millennials, a los centennials, no como etiqueta, sino como reconocimiento. Nos han enseñado a la generación X y a los boomers y a los del silencio, etcétera, nos han enseñado a poner límites. Por ejemplo, yo antes podía despertarme a las 4 de la mañana para estar en una junta a las 5 de la mañana. A veces, porque no tengo que reconocerlo, lo hago si es necesario porque es crítico para el negocio. Pero la mayor parte del tiempo ya no lo hago porque me dedico tiempo a irme al spinning, que me encanta en las mañanas. Te digo, juntas antes de las 7:30, 8, no, porque yo tengo que ir a cuidarme, a hacer ejercicio. Y eso lo aprendí de las nuevas generaciones. Tal cual. Que saben cuidarse, ¿sí? Aprendí a no sentirme culpable por no estar contestando un mail los sábados y los domingos. Porque la culpa no te ayuda. La responsabilidad de la accountability, ese sí te ayuda. Y claro, gracias a estas generaciones, y una colega de Neoris, Erika, que está en Brasil, Erika me dice, gracias a las nuevas generaciones podemos venir en tenis a la oficina y no en zapato alto y agudo que te estás matando. Digo, claro, eso yo no lo he aprendido todavía porque sigo con mis tacones, pero hemos aprendido muchas cosas y es momento de reconocerles, más que etiquetarlos. Incluso voy a retomar antes de, sé que tenemos muchos temas y muchas preguntas, pero retomando y reforzando lo que hablamos en el episodio de Entre Genes con Grow Together. Hablábamos mucho de esta conciencia y de cómo yo observo, bueno, digo, al final vamos evolucionando como sociedad. Entonces, sí, centennials y millennials trajeron muchos cambios, e incluso en el entorno laboral. Yo me acuerdo cuando se quejaban de los millennials y decían, estas nuevas generaciones, los millennials. ¿Qué onda con ellos? Sí. Ajá, y ahora... Todavía hay gente que se queja, Pau. Sí. Que todavía hay. Todavía en un episodio de hace poco que grabamos, no me acuerdo con quién, dijo, oigan, entérense que los millennials, de la generación millennial, ella misma dijo, ya no somos tan jóvenes. Decía, aquí sabemos que joven es un juicio, depende de la edad que le pongas. Pero al final, digo, entre broma y broma, y es, más allá de que si el millennial, que si el centennial, las generaciones en general, todos vamos evolucionando. El centennial, el millennial, el generación X, el baby boomer, el generación silenciosa, todos vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces hace todo el sentido que si, por ejemplo, un mercado laboral está cambiando, pues le está impactando a todas las generaciones, no solamente a las generaciones que van entrando al mercado laboral, sino también a las que ya estaban. Vivimos los cambios, como comunidad estamos cambiando y bueno, es muy interesante y es muy padre hablar de cómo nos complementamos, porque también estamos viendo los cambios que vive cada generación por los momentos de vida que cada quien vivió. Entonces es muy interesante cuando entendemos a la generación, más que juzgarla, más que decir, no, yo no trabajo con millennials porque no sé qué, o el centennial, que generación de cristal. A ver, más allá de los prejuicios, si entendemos lo que ha vivido históricamente cada generación, cómo contribuye a la humanidad, eso es sumamente significativo y a mí me apasiona hablar de cómo estamos creciendo como generaciones, hablando de un conjunto de comunidad. Sí, tienes razón. Y por aquí, fíjate, aprovechando tu comentario y el comentario de las dos, aquí nos habla Verónica Méndez, ¿no? Dice, excelente charla, las felicito. Muy importante. Un abrazo, Verónica. muy importante saber acoplarse a todas las generaciones, aprender lo bueno y enseñarles lo bueno también, ¿verdad? ¿Y por qué no? Yo digo, a veces hay que aprender lo malo para no hacerlo. O sea, también hay que aprender de lo malo, ¿no? Hay que aprender lo malo de, oye, pues, ¿por qué no aprendo de dejar de ser tan workaholic a veces y entonces darme esos tiempos y esos espacios para, pues, descansar, para desconectar y para hacer otras cosas que también nos hacen falta, ¿no? Y que a veces no hacemos algunos, y a veces no depende de la generación necesariamente, a veces sí, ¿no? Y de hecho, voy a romper aquí un paradigma aprovechando este comentario que dices, a veces no depende de la generación. Yo, por ejemplo, que soy centennial, me considero muy workaholic y Clau no me va a dejar mentir, me encanta
llenar la agenda y me encanta el trabajo y hoy por hoy estoy aprendiendo a disfrutar más mi tiempo personal. Hace poco me metí a una clase de danza contemporánea porque me gusta, pero tenía años de no hacerlo. Pero tenía años de no hacerlo justo, entonces apenas empiezo a retomar esto y me creerán que mis influencias para disfrutar más mi vida personal han sido personas a veces mayores que yo. Por ejemplo, tengo un gran amigo, me llevo tremendo con él, me llevará entre unos, ¿qué serán? 10, 15 años, y él me dice mucho, ya desconéctate, Pau, ya apaga la compu. Es más, ahorita mientras estamos grabando me llegó un mensaje de él, ¿sigues trabajando? Podemos aprender entre generaciones del tema que sea. Claro. Sí, Y hacia allá va mi siguiente pregunta, fíjense, es, ¿qué han aprendido de otra generación que no esperabas aprender? A mí me encanta cómo se preparan. O sea, ¿o será que el universo nos junta a todas las ñoñis que decíamos, maestra, no va a revisar la tarea? Porque yo creo que Pau también era así. Ay, maestra, no va a encargó tarea, ¿se acuerda que iba a poner examen? Y los demás decían, pero como bueno, no importa generación, millennial, centennial, todavía sigue habiendo super nerds. Y por alguna razón el universo nos junta. Sí, por alguna cosa, porque ¿cómo se preparan? O sea, ¿cómo se preparan? Yo no recuerdo una sola vez de haber llegado con speakers, con la HR Drive, con Pau, que no se hayan preparado, que no se hayan documentado. La forma en que lo hacen es diferente. A lo mejor desde la cama están viendo aquí el WhatsApp o mientras van, en vez de ir manejando, toman un Uber y empiezan a aprender más en ese momento. La forma en que se preparan para los compromisos que tienen y la velocidad es increíble. ¿Qué sugiero yo? Y a lo mejor me estoy adelantando alguna de las cosas. Nacieron en el mundo de la velocidad. Lo único que yo pido es que no confundamos agilidad con velocidad, que es diferente. ¿Sí? Velocidad es correr como pollo sin cabeza. Agilidad es, sí, ir rápido para satisfacer la demanda. Sin embargo, midiendo los impactos y preparándose. Eso es lo que yo aprendí, y por supuesto, inteligencia artificial y cómo usar, cómo usar. Yo aprendí Canva gracias a las nuevas generaciones. Yo aprendí cómo usar el WhatsApp más allá de que solo mandar recaditos. Y hasta mi hijo me dice, mamá, ¿tú sabes usar Canva? Sí, hijo. Mamá, ¿ya estás chateando y mandando cosas por Insta? Sí, hijo, también. Sí, gracias a las nuevas generaciones. Claro, se va modernizando uno, ¿no? ¿Y tú, Pau? Es muy buena pregunta. De verdad que esto de estar entre coaches, sí, te pone a pensar. Yo tengo a dos personas que se me vinieron a la mente, de quienes he aprendido algo muy interesante que no esperaba aprender. Recuerdo mucho a Daniel. Yo trabajé con Daniel cuando él tenía 8 años y fue un gran maestro para mí. Yo era su mentora, pero fue un maestro para mí porque de él aprendí la pasión. No sé si la aprendí o me inspiró, pero me inspiró mucha pasión. Daniel es un niño bueno, a sus 8 años fue un niño, a sus 12 años a él le apasionaba tanto la termodinámica que estudiaba termodinámica, estudiaba química, le encantaba el estudio y a mí me inspiraba mucho su pasión por el aprendizaje. De alguna manera me reflejaba en él como su mentora, me encanta aprender, pero verlo a él para mí es inspirador. Entonces, cada que pienso en la pasión, porque él hacía cosas difíciles. A ver, estudiar termodinámica a los 12 años seguramente no era para nada fácil, pero esta pasión ligada al puedo hacer cosas difíciles, por lo mucho que me apasiona este tema, es algo que hasta la fecha me llevo de él y me inspiró mucho. Y la segunda persona que me vino a la mente es Juan. Y Juan es un amigo muy cercano, mentor, igual somos de generaciones diferentes, y él me ha enseñado mucho a balancear mi vida, a disfrutar, porque yo pues muy
de alguna manera muy enrolada en el trabajo, en mis planes, en la visión, o sea, eso sí, todo en el calendario, padrísimo, estructurado, pero, por ejemplo, ese tema de vacacionar, yo les platicaba antes de conectarnos, tenía como 2 años de no tomar vacaciones, y fue gracias a él que me da el empujoncito de, oye, conéctate, disfruta, balancea un poco más, y me inspira también hacerlo de esta manera. Entonces, nunca hubiera pensado aprender del esfuerzo y la pasión, grit de Daniel a sus 8 años, 12 años, o de Juan, mi amigo y mentor del disfrute y el desconectarse un poquito del trabajo. Entonces, eso me lo llevo. No, muy interesante porque pues al final hemos aprendido de generaciones diferentes, ¿no? Y cosas diferentes y valoradas para cada uno. Creo que eso se vuelve importante y relevante para nosotros, ¿no? En este proceso de seguir aprendiendo, desarrollándonos y no solo criticar al otro porque pues, piensa diferente que yo o hace las cosas diferente que yo, ¿no? Eso porque pensar en esa manera pues te da otra perspectiva también, ¿no? Entonces, sí, inclusive, como lo decían ustedes, aunque yo sea de la misma generación que el otro, pues soy una persona diferente a Claudia, soy una persona diferente a Paulina, independientemente de la generación a la que pertenecemos, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que valorar cada vez más, de decir, oye, y entonces eso que me ayuda a aprender, ¿no? Que me ayuda a saber y entender mejor. Ahora, en este tema, yo creo que ya sé su respuesta, pero ¿qué generación entonces se debería adaptar a qué generación? O sea, las más jóvenes a las más nuevas a las que ya llevamos un camino. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que opino es que es una estira y afloja, porque es como en cualquier relación, el principio de reciprocidad. En una relación, para que sea recíproca, seguramente a veces yo tenga que ceder y tú también. Entonces, si hablamos de aprendizaje y desarrollo, hay veces en donde lo tradicional seguramente funcionará, a veces habrá que meter novedad o innovar y actualizarse o adaptarse. Entonces, yo creo que es una estira y afloja y es el complemento, porque en este ejemplo muy puntual de la semana pasada que tuvimos Clau y yo, ambos teníamos buenas ideas, cada una con su perspectiva, las ponemos en la mesa, pero poder hacer una mejor idea con el complemento de lo que ya teníamos ambas, pues al final resume esta frase de 2 cabezas piensan mejor que una. Tenemos más perspectiva y más diversidad de opiniones. Sin duda. ¿Tú, Clau? Definitivamente. Mira, el hombre, el ser humano está creado para evolucionar, ¿sí? A veces hemos revolucionado y cuando hay una revolución hay una revuelta, por eso se llama revolución, hay una revuelta y empieza todos contra todos. Pero cuando realmente evolucionas es cuando aprendes, te abres, aprendes, decides y empiezas a transformarte y a evolucionar. Entonces, las generaciones, no importa cuál sea ni quién a quién, es dejar ir para dejar venir nuevas formas de pensar. Si no, no tuviéramos todos los inventos y todas las cosas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo tenía un teléfono negro de esos que sonaban en la casa? Los más modernos eran los cremitas de 2 botones. Sí, no sé si ustedes se acuerdan de esos artefactos, yo sí me acuerdo, que de repente iba a poder estar hablando con un robot o que iba a poder estar chateando con alguien que yo creo que es una persona, sin embargo no es una persona, es un bot, sí, o que me está checando mi currículum en vez de que me lo esté checando un reclutador. ¿Quién iba a haber dicho eso? Bueno, los supersónicos, los Jetsons, para los que vimos esa caricatura, sí, tus abuelos lo vieron, Pau. Pero búscale, Jetson. Hay cosas en YouTube por ahí. Hay cosas en YouTube, sí, y ahí, pues ahí se veía el futuro, pero el cómo nos adaptamos y algo que bueno que trajo la pandemia y nunca terminaré de agradecerles que demostró la capacidad de aprendizaje que tenemos las personas cuando nos sacan de nuestra zona de confort. Abuelos que aprendieron a usar videoconferencias y que antes era el diablo la máquina. Abuelos que se compraron Alexas, chicos que empezaron a dejar el celular y todo para jugar juegos de mesa con la familia.
y que empezaron a valorar la presencialidad. Claro. Entonces, el ceder, el aprender y el disfrutar, eso te permite evolucionar. Sobre todo cuando, y a veces más que disfrutarlo, lo padecemos, pero aprendemos también, aunque se vuelve menos, pues menos padre, ¿no? Pero al final, a veces ese ceder y aprender, aunque sea con un poquito de dolor, por así llamarlo, también ayuda, nomás que pues se vuelve más incómodo, ¿no? Pero a veces pues, nos obligan las circunstancias, ¿no? Como ya lo dijiste, como una pandemia, una enfermedad, una situación, digamos, que nos lleva a tomar cierto tipo de decisiones, también nos genera eso, ¿no? Y ahora, ya casi para finalizar, de acuerdo a su experiencia, Clau y Pau, ¿qué prácticas o cambios propondrían para mejorar la colaboración, una mejor colaboración entre las generaciones? Sobre todo porque hoy tenemos en muchos lugares ya 4 generaciones trabajando al mismo tiempo y en poco tiempo 5, ¿no? Porque pues entre que la gente cada vez se retira más grande, ¿no? Porque está en mejores condiciones físicas y de salud y mentales, hasta que pues también los chavos empiezan a trabajar más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas o cambios propondrían? Un cambio que yo propondría en todas las organizaciones, independientemente de la industria, es tener más espacios para dialogar y conocernos. Inclusive, no necesariamente tienen que ser temas personales, conocernos en el trabajo, qué me funciona más a mí para trabajar, qué aporta valor de mi rol, cuáles son mis debilidades o mis retos al momento de enfrentarme a una situación estresante. Entonces, yo creo, y en mi experiencia como consultora organizacional, nos faltan muchos espacios de diálogo entre personas. Y esto lo que genera es que entonces no nos entendemos porque no nos conocemos. Yo no tengo información de quién es Juan, de cómo es Juan, y entonces no puedo hacerme esta idea en mi cabeza que me ayuda a identificarme contigo y a generar empatía de quién eres para luego poder colaborar mejor. Entonces, desde ahí un primer cambio que yo propondría en todas las organizaciones es vamos a aumentar el tiempo que tenemos para conversar, ya sea a través de foros de integración, a través de reuniones. No tenemos que ser un team building para integrarnos, también puede ser en las mismas reuniones dedicando los 5 primeros minutos a hacer un check-in de cómo estamos y de cómo llego, o incluso hacer ya dinámicas más creativas. Pero sí creo que falta mucho eso, y en un tema generacional se refleja porque seguimos repitiendo los patrones de autoridad que aprendimos en la familia. Y entonces a la persona que yo veo mayor que yo, la recuerdo como a algún familiar o como algún, que mi tía o que mi papá, o que entonces hacemos esas asociaciones que al final son libres e inconscientes con modelos de autoridad que en el trabajo no funcionan, porque en el trabajo es muy distinta la autoridad que se vive en una familia. Y en un trabajo, hablando del espacio de colaboración, sí necesitamos abrir más, tú hablabas de apertura, abrir más el diálogo, ser más humildes, querer escucharte a ti, generación distinta a mí, independientemente de la que seas, porque sé que algo me puede sumar en este contexto laboral que tenemos, incluso en la vida, ¿verdad? Pero me limité ahorita a hablar de trabajo. Eso para las organizaciones, y en la vida personal, el cambio, la práctica que yo recomendaría sería conocer más desde la curiosidad que desde el juicio. Yo creo, en mi experiencia, llegamos a veces ya con el prejuicio en la cabeza antes de conocer a una persona. Entonces, abrir nuestra mente y con mucha curiosidad decir, a ver, ¿y este mundo cómo se ve? Como poder abrirnos más a conocer a las personas y darles la oportunidad, ¿no? De conocerlas, para mí se me hace algo. Claro, porque sobre todo el juicio es de cualquier generación a otra generación, o de cualquier persona a otra persona, y entre más juiciosos somos, más culpables encontramos en los otros y no agarramos la responsabilidad en nosotros, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que eso no ayuda, porque entonces normalmente o siempre el culpable es el otro y yo pues soy el bueno de la película y los demás están mal, yo estoy bien.
y eso no nos lleva a ningún lado, al menos a mí como persona no me va a llevar a ningún lado más a decir, pues yo soy el único que tengo la razón aquí, no me importa qué opinan los demás, pues me va a llevar a frustrarme mucho más, ¿no? Porque pues no, la gente no va a cambiar porque Juan lo dice, porque Juan es el jefe de un área, o porque Juan es el jefe de una familia, o porque Juan es algo, ¿no? Tiene cierto rango de autoridad, que en el pasado ocurría, ¿no? Te cuadras porque te cuadras y porque soy tu jefe, o porque soy tu papá, o porque soy tu mamá. La realidad es que hoy no, ¿no? Hoy hay conversaciones bien ricas y bien interesantes entre jefes y colaboradores, así o líderes y colaboradores, así como entre padres e hijos, ¿no? Pero todo depende mucho, me gustó esto de que dijiste, Pau, de no poner en juicio al otro, sino pues trata de entenderlo, porque si te pongo en juicio, pues entonces voy a generar una brecha más grande o voy a poner un muro más grande que me va a impedir pues ese contacto y esa comunicación. ¿Tú qué opinas, Clau? Definitivamente, igual lo que nos habla Pau de las oportunidades del diálogo, de prevenirnos del juicio, pero para que eso se dé, es necesario llegar primero, empezar por uno mismo, no importa la edad que tienes. Y me gusta mucho que hay escuelas que ya ponen a los niños a meditar o a concientizar y a identificar emociones. ¿Con qué color pones esta emoción? Las películas que han sacado de emociones son maravillosas porque nos ayudan a una autoconciencia. ¿Cómo me siento y qué estoy haciendo? Más allá de ir a culpar. Ya hace una semana estaba platicando con una persona que ambos admiramos, Juan, Alejandro Garza, que lo admiro y lo respeto, y yo creo que Alejandro nació cuando yo andaba bailando y andaba noviando y todo, pero es un hombre muy brillante, Alex. Sí, entonces, y además de que es humilde y sabe escuchar. Entonces, Alex me estaba platicando algo y le dije, ¿sabes qué, Alex? Yo me puse a analizarme cómo estoy haciendo mi trabajo y creo que no lo estoy haciendo tan excelentemente bien como me gustaría. Por esta y esta razón que no puedo revelar, obviamente. Claro. Sí. El tener la capacidad de mirarte al espejo con compasión, no con lástima. Desde el amor a ti mismo o a ti misma para saber que te puedes equivocar, que no vas a ser perfecto, que vas a buscar cierta excelencia, más no perfección, porque eso no existe, pero un rumbo a la mejora continua, eso sí es posible. Te permite entonces, al ser compasivo contigo mismo, poder ser compasivo con otros. Si tú no te amas, si tú no te entiendes, si tú no te escuchas, no escuchas a tu cuerpo, no te reconoces, porque muchos de nosotros nos negamos, ay, me duele la cabeza y me duele la rodilla, pero hay que seguirle acá. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué tienes 3 días con un dolor de cabeza? Más allá de la cuestión biológica, ¿qué está pasando adentro? ¿Qué lucha de valores traes? En el momento en que tú te reconoces a ti mismo, a ti misma, empiezas a tener esa capacidad para abrirte a un diálogo. Pau y yo hemos compartido cosas sumamente privadas y más allá de juzgarnos, vemos las perspectivas. Como también la tengo con amigas que son de mi edad o más y que me han dado unos aprendizajes, pues yo compartí hace poco, ay, fíjate que, bueno, pues mi hijo ya tiene pareja y volteó y me vio y me dijo, y tú ya debes de estar muy tranquila porque él ya está lejos, pero ya tiene alguien que lo cuide allá. Yo nunca me esperé que una persona de más edad que yo todavía, con una mentalidad tan conservadora, que yo pensaba que era muy conservadora, voltea y me ve. Y qué bueno, porque tú ya puedes estar más tranquila. Uh-huh. Y en eso reaccioné de los últimos 2 meses, que yo ya no me levanto a las 3 de la mañana con una zozobra de cómo está mi hijo. Claro, te ayuda. ¿Sí? Y eso fue de una generación más arriba que yo. También. Entonces, nuevamente, la autoconciencia es muy importante.
Sin eso, puedes hacer lo que sea, pero no estás consciente de ti mismo. Y sabes, Clau, si te puedo complementar, tan importante es como que si queremos colaborar, convivir entre generaciones, claro, imposible dar algo que yo no tengo. Y más que la frase, yo les quiero compartir una anécdota personal, no dicha antes ni en Entregenes. Entonces, Premier, vamos, ni yo lo sé. no, ni Clau se la sabe, o sea, imagínense. Yo les quiero platicar porque va muy en línea con este comentario y es un ejemplo real. Aquí en mucha vulnerabilidad y confianza y justo porque el tema es desaprender para aprender. Cuando yo estaba estudiando, mi carácter era mucho más reactivo. Entonces, personas que me conocen, yo como estudiante en carrera, a mí me volteabas a ver yo estando ocupada y te volteaba a ver con una cara de ¿por qué me estás interrumpiendo? ¿Qué te pasa? Sí, y es algo que hoy yo ya no hago. Y es algo que tú, si tú me hablas estando ocupada, digo, la cara que hacía en ese entonces, irrepetible. Pero vino de un momento de conciencia. Ahora, que si yo no me hubiera hecho consciente de mis actitudes, porque llegaba a ser grosera sin darme cuenta, si yo no me daba cuenta de esas actitudes, porque alguien me las hizo ver, porque pues como buen ser humano, sesgos, yo no lo veía, yo simplemente estaba interrumpiendo. Y entonces cuando alguien me da la retroalimentación, por eso también clave la retroalimentación para convivir entre generaciones una vez que tiene la confianza, pues eso nos ayuda, si lo decidimos cambiar y mediarnos en este estira y afloja de convivir entre nosotros. Entonces yo recuerdo sí haber cambiado mi personalidad o mis reacciones en cuanto a cuando estoy muy enfocada en algo y me hablan. Y es algo que si no me hubiera hecho consciente en ese momento, hoy podría estar tratando a las personas desde ese nivel de conciencia que yo tenía. Entonces, digo, ni bien ni mal, lo que sí es invitarles e invitarnos a todos a estar haciendo esta autoevaluación de conciencia de cómo estoy yo, si soy la persona que quiero ser en mis círculos, en mi trabajo, en mi familia. Si la respuesta es sí, padre, y si la respuesta es no, pues bendito que podamos cambiar y somos seres que tenemos neuroplasticidad y podemos ser diferentes. Pero ahí es en donde, de acuerdísimo, Clau, qué padre que lo complementes como base, porque sin la autoconciencia difícilmente podremos generar un cambio. Seguro, 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 porque creo que esa es la base de conocernos, pero sin esa retroalimentación, Pau, también es difícil ser autoconsciente, porque solo que seas demasiado autorreflexivo, te podrás dar cuenta de esos impactos que estás generando, hasta que la otra persona no te dice lo que me dijiste o lo que hiciste me impactó en esto, no te das cuenta, porque tenemos esa ceguera, porque así hemos sido toda nuestra vida, o así es nuestra relación con nuestra pareja, o así es nuestra relación con nuestros hijos, o así es nuestra relación, y además así hemos sido exitosos en la vida, ¿no? Y entonces, pues si esto me ha dado éxito para lo que cada quien sea éxito en la vida, pues yo lo sigo haciendo, hasta que no me doy cuenta que en el camino voy dejando muchos muertitos, ¿no? Por decirlo así coloquialmente, hasta ese momento me doy cuenta de que, caray, pues sí, he sido exitoso de acuerdo a mis parámetros en la vida, sin embargo, pues he dejado muchas relaciones, me he quedado con pocos amigos, mi familia, pues tiene estas reacciones ante estas situaciones. ¿Por qué? Porque yo mismo las he dado, pero nadie me las había dicho, ¿no? Entonces, eso es algo bien relevante. Y ya para terminar y cerrar este episodio, que casi una hora se nos ha ido, qué bárbaro, de volada, es ¿con qué idea o reflexión les gustaría que se quedaran, pues, todos los que nos están escuchando en este momento o que nos escucharán después en este podcast? Vamos, Pau, ilumínanos. ¿Con qué idea o reflexión? Tengo dos. Una es una frase que sí quiero dejar porque aunque es muy trillada, me encantaría que la pensáramos más. Y es entender que cada cabeza es un mundo. Y esa es la realidad. Entonces, cuando yo quiero que alguien sea como yo y forzar a que solo mis opiniones e imponer, pues estoy yendo en contra del flujo natural de la diversidad, de que todos somos bien distintos y pensamos diferente. Entonces, primero, dejarnos con esta frase que aunque es una frase muy dicha, poco entendida, y realmente valorar esta diversidad que nos caracteriza, porque qué bueno que cada cabeza es un mundo. Esa es una frase, y ya la reflexión un poco más de
y metiendo ya mi cuchara un poco más de mi construcción que sí quisiera dejar, pues como conclusión es, cuando hablamos de generaciones, dejar de pensar en edades, en números o en etiquetas, y más bien pensar en oportunidades de complementariedad, porque una generación distinta a la mía pasó por un momento de vida diferente y seguro que algo le puedo aprender. Así como yo, como generación distinta, viví un momento distinto y seguro que algo le puedo compartir. Y ya si me voy un poquito más filosófica, como seres humanos tenemos experiencias de vida bien distintas. Entonces, si algo me encantaría invitarles a todos los que nos escuchan, es que cada que conozcas a una persona antes del prejuicio, o es más, si ya te llegó el prejuicio, decir, a ver, espera el prejuicio, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué me puedo llevar de esta conversación? E invitarnos a todos a ser más curiosos sería mi reflexión final. Muchas gracias, Pau. Clau. Hay una frase que me gusta mucho y en algunos de las pláticas que me han invitado, he comenzado con ella cuando hablo de súbete de nivel o de mapa de vida, es lo que te trajo hasta aquí, no precisamente te va a llevar al siguiente punto donde tú quieres. Hay cosas que te han hecho muy exitoso, sí, fuiste el ñoñis el más aplicado en la clase, etcétera, pero no siempre eso te va a dar el éxito, porque no se trata solamente de aprenderte los libros, sino de ir a la experiencia. Y por más años de experiencia que tengas, hay situaciones distintas. Por ejemplo, nadie sabía manejar una pandemia y nosotros la vivimos. Y ya podemos decir, no estoy de que vengase la siguiente, no, de ninguna manera que se quede por allá, no, por otros lados que nunca exista, pero ya hemos pasado por esa situación. Entonces, no todo lo que te ha hecho exitoso, es que yo siempre lo he hecho así, te va a ayudar para ir a otros lados. Tu empresa puede cambiar, tu empleo puede cambiar, tú te tienes que reinventar, las formas de ver la vida, sí, han cambiado. Yo no puedo, ni tú tampoco, Juan, educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, porque eso simplemente ya no fue funcional. No quiero decir que nuestros papás estuvieron mal, simplemente, como dice Pau, hay momentos de vida que ellos tuvieron que enfrentar y lo hicieron de la mejor manera posible, ¿sí? Porque así como no hay manual para padres, tampoco hay manual para ser excelentes hijos, ¿sí? Entonces, que quede muy claro, lo que te trajo hasta aquí no siempre te va a llevar al siguiente paso que tú quieres, llámese carrera, retiro, vivir de tus rentas, lo que sea. Esa es una parte. Y la otra, piérdele el miedo a ser humano. No somos robots, somos seres humanos con necesidades, con egos, con necesidad de apapacho, con necesidad de nuestros espacios de soledad, de nuestra privacidad, individualidad. Piérdele el miedo a ser humano, ocúpate de ti en lugar de andarte ocupando de la vida de todos los demás. Si lo haces, que sea por apoyarlos, no por criticarlos o destruirlos. El ser humano, como nos lo decían los filósofos griegos, es bueno por naturaleza. Hazle honor a esa bondad todos los días, empezando por ti. Y empieza por ti, que es bien valioso. Oiga, pues muchísimas gracias. Prácticamente una hora de episodio, muy, muy interesante, la verdad. Conceptos muy relevantes. Y como ustedes saben, en Grow Together tenemos pues una práctica, ¿no? Una práctica que Héctor por ahí nos ha llevado a llevarla, a ponerla en práctica, pues ahora, en este podcast, ¿no? Entonces, pues vámonos. Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, en este episodio número 214, Entre Genes, hablando de generaciones, que es nuestro episodio de cierre de temporada, pues tuvimos a Claudia Landeros y a Paulina Martín, pues compartiéndonos. Primero nos compartieran por qué o cómo nació Entre Genes, y pues cómo nació o por qué nació es, pues, cómo se le ocurrió a Claudia, pues cómo la convivencia entre generaciones se puede aprender a desarrollarnos, a convivir, a divertirnos. Y entonces invitó a Paulina,
porque ya habían platicado de este proyecto en el pasado, aprovechando que pues también hay esta diferencia generacional, donde pues además hay un sentido de admiración mutua, y acordaron al final una misma visión, que eso más adelante lo tocaremos, es parte de convivir mejor entre generaciones, ¿no? ¿Y qué retos hay? Pues los retos es escuchar y empatizar, entender las prioridades de los otros, qué es lo que el otro valora, alinear el propósito, justo como nació Entre Genes, alineación de expectativas y de necesidades, y sobre todo generar acuerdos, además de tener apertura. ¿Qué es lo que más valoran de las otras generaciones? Pues esta perspectiva que me ayuda a ampliar mi visión, me ayuda a ampliar mi forma de ver la vida, conocer el mundo desde los ojos de otro y no solo desde mi propia experiencia, y el cómo aprender con apertura y dejar pues las creencias con las que hemos crecido para ir evolucionando. ¿Qué han aprendido de otras generaciones? Nos platicaban pues cómo nos complementamos, ¿no? Cómo como generaciones hemos aprendido y desarrollado nosotros, cómo otras generaciones se preparan más, cómo no confundimos agilidad con velocidad, en este tema de no por hacerlo más rápido va a estar mejor, lo tengo que hacer más ágil, más eficiente, ¿no? Y gracias a eso, pues inclusive nos platicaba Claudia, ha aprendido a utilizar herramientas que pues en la vida pues se había sabido de, oye, ya las sé usar, y las usó bastante bien, ¿no? Además, nos compartía Pau, pues hubo un mentí que le aprendió pues la pasión que tenía por hacer lo que hacía y por lo que él quería seguir aprendiendo y quería seguir desarrollando. Y también el balance de vida de otra generación, ¿no? Donde, oye, Pau, ya desconéctate, ya no trabajes tanto, déjalo hasta ahí, y pues de todas maneras, chamba siempre va a haber. Además, cómo adaptarnos a vivir con las diferentes generaciones, pues empieza con reciprocidad, con un estira y afloja, en qué estoy dispuesto a ceder, cómo me puedo negociar y qué debo de ceder para que me ayude a complementarme, pero también le ayude al otro. Cómo evoluciono como ser humano, y no, decía Claudia, no una revolución, ¿no? Realmente una evolución a seguir progresando, no una revolución a pues que haya muchos muertitos en el camino y que haya una gran transformación, pues eso no nos deja o no nos lleva a nada bueno, ¿no? Pero eso nos ayuda a tener y adquirir nuevas formas de pensar. Ceder, aprender y disfrutar. Y bueno, ¿qué prácticas o cambios proponían las dos para esto? Bueno, uno del cambio importante que creo que también coincido, hace falta, es cambio a espacios, a tener más espacios para convivir y para conocernos y para entendernos como seres humanos, ¿no? Porque independientemente de que somos generaciones diferentes, como seres humanos somos diferentes. Entonces, ¿cómo tener esos espacios para abrir el diálogo? Y también, ya abriendo el diálogo, ser más humildes y aprender del otro o aprender a entender al otro. En lo personal, también, esos espacios ayudan a conocer en personal desde la curiosidad y no desde el juicio, ¿no? No ponerle el juicio al otro, sino decir, oye, quiero pues, saber cómo eres, saber cómo piensas, no para decir, ya entendí, por eso eres así, y empezar a ser juicioso, ¿no? Y nos decía Clau, empezar por uno mismo, en un sentido de autoconciencia, en ser compasivo, hablando del amor, con uno mismo, empezar por uno mismo, para que pues también lo pueda hacer con otro, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y además, pues nos decían, pues la retroalimentación es clave, ¿verdad? Porque no de todo me puedo dar yo cuenta en automático. Hay veces que alguien me tiene que hacer evidente lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal o lo que estoy haciendo más o menos, pero alguien me tiene que decir de acuerdo también a su perspectiva. Y una reflexión final que nos dejaban es entender que cada cabeza es un mundo. Qué bueno que cada cabeza es un mundo, nos decía Pau. Y yo agrego aquí y esa frase bien utilizada y en el sentido propositivo, qué bueno que cada cabeza somos un mundo, porque eso nos ayuda a que este mundo sea más divertido, sea mejor y sea progrese más. Y no que cada cabeza es un mundo diciendo en el sentido de la queja de, cada cabeza es un mundo, ¿no? También dejar de pensar en números, en etiquetas, y más bien en pensar en qué puedo aprender o qué puedo compartir, y sobre todo con menos prejuicios. Claudia nos decía, lo que no te trajo hasta aquí, no necesariamente, lo que te trajo hasta aquí más bien, no necesariamente te va a llevar a donde quieres llegar. ¿Por qué? Porque lo que pasó hacia atrás te trajo hasta donde estás hoy, pero no necesariamente hacia donde tú realmente quieres llegar. Y por eso pues, hay que estarse reinventando. Y la otra es, piérdele el miedo a ser humano.
ser humano es importante, somos seres humanos y a veces somos lo menos que somos. A veces nos queremos tratar como máquinas o como animales y no, somos seres humanos. Y en ese sentido dejo este mensaje y este gran mensaje que nos dejaron ustedes de, pues hay que desaprender y transformarnos, no solo porque sea la frase de Grow Together, porque eso nos va a llevar a evolucionar, a entender mejor, a poder tener una mejor convivencia, poder tener más conversaciones, menos pleitos, menos guerras, menos inclusive intromisiones o hay pues peleas, ¿no? Entre personas, entre familias, entre jefes colaboradores, entre los mismos colaboradores, ¿no? Al final, el tener una mejor convivencia es a través del diálogo. Y pues hasta aquí con mi resumen. Muchísimas gracias a las dos nuevamente por ayudarnos en este gran cierre de temporada. Un saludo a Héctor, que está por allá. Esperemos ya haya solucionado el tema personal que tuvo el día de hoy. Muchísimas gracias a las dos por estar acá con nosotros en este episodio número 214. Un placer de verdad siempre estar contigo y bueno, compartir foro con Pau de todo lo que aprendemos siempre juntas. Felices, yo me voy contenta, con el corazón emocionado, porque fue una charla muy real, muy genuina, muy apasionada, efectivamente lo fue, entonces agradecida por esta invitación de compartir acá en Grow Together con Entre Genes. Muchas gracias a las dos, gracias amigos por escucharnos hasta acá, por vernos, recuerden darle like, compartirlo, pues compártanlo a quien ustedes crean que les pueda hacer esto de utilidad, denle like, porque esto nos hace posible que podamos seguir pues con la emoción y con la pasión de seguir haciendo este podcast. Con esto cerramos esta temporada, nos vemos a finales de agosto y esperamos pues seguir desaprendiendo y transformándonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como Grow Together MX o Grow Together MX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.